Hoy vamos a trabajar con los policubos. Los policubos es un instrumento que es sencillo de utilizar con los niños, tiene un tamaño bastante adecuado para trabajar en educación infantil y ensamblar y desensamblar es algo bastante sencillo, no hay que hacer demasiada fuerza como con otros instrumentos, con lo cual es muy bueno para trabajar en educación infantil. Vamos a plantear una serie de cosas que podemos trabajar con los policubos desde los más chiquitos de la clase. Por ejemplo, pues tenemos 3 manzanas y nos traen 2 manzanas más. Nos puede facilitar un conteo en tiempo discreto. Es mucho más sencillo tener unos policubos que nos sirven para representar el objeto que estamos introduciendo en el problema y que nos facilitan un poco la enumeración y la numeración hasta llegar al conteo. Desde ahí podríamos, por ejemplo, introducir determinados conceptos de estadística. Vamos a imaginar que yo tengo niños y que digo, bien, voy a dar un policubo blanco a todos los niños que tengan ningún hermano. Bien, pues vamos a colocar, vamos a imaginar que los niños están en asamblea y que yo voy dando un policubo a los niños que no tienen hermanos, 0 hermanos. Después voy a dar un policubo amarillo a los niños que tienen un hermano, por ejemplo. Y voy a dar un policubo rojo a los niños que tienen 2 hermanos. Desde ahí podríamos cubrir toda la asamblea de niños y después pediríamos que los niños vayan viniendo al centro de la asamblea a colocar sus policubos. Iríamos trabajando de alguna manera una colección que estamos introduciendo lo que después será el diagrama de barras, porque podemos ver pues, que la categoría que más niños tiene es la categoría de un hermano, después va la categoría de ningún hermano o la categoría de 2 hermanos. Pensemos que vamos a tener una serie mucho mayor porque vamos a tener muchos más niños y los niños después podemos discutir sobre qué han conseguido a la hora de trabajar. Podemos también hacer diferentes representaciones con los números. Pensemos, por ejemplo, en el número 5. Algo parecido a lo que es después el pentominó, que es un juego donde sí que no se puede separar las piezas. Por ejemplo, pensemos en el número 5 y pensemos en esta forma. Esta forma es un número 5, pero tenemos otras formas de representar el 5. Aquí teníamos una antes que hemos utilizado desde las barras. O podemos utilizar, pensemos por ejemplo, una forma de L, 3, 4 y 5. Pero esa forma de L la podemos también tener, por ejemplo, voy a utilizar el mismo color para que en ese sentido no se disperse la atención y, por ejemplo, esa L la podríamos trabajar como 3 y 2 hacia el otro lado. Desde aquí podríamos ver diferentes ordenaciones, diferentes formas geométricas del mismo. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues después, por ejemplo, nos va a servir para relacionar perímetro con área, para ver que si yo calculo en una de las caras, y esto hemos de tener cuidado porque estamos con espacio y trabajaremos con una de las caras que nos da el resultado del juego, relacionamos, por ejemplo, el perímetro que tiene esta figura, esta cara, con el área que tiene dentro o la que tiene esta otra. Todas van a tener el mismo área y, sin embargo, el perímetro va a ser muy distinto. Así pues, tenéis muchísimas actividades para trabajar con los policubos. Ahora os toca a vosotros pensar qué edad tienen nuestros niños, qué vamos a trabajar con ellos y, en ese sentido, también vamos a diseñar nuestras propias actividades. Así que os dejamos que vayáis pensando. ¡Hasta pronto!